Cristo el Señor resucitó, su amor fue más fuerte que la muerte. Cristo el Señor resucitó. Muy buenos días, les saludo en este día jueves para hacernos cargo de la cuarta sesión relacionada con esta secuencia de clases que estamos dando desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia en este programa de formación permanente. Vamos a hablar hoy día de una primera interrelación, de un primer vínculo entre valores y principios de la doctrina social para hacernos cargo concretamente de el valor de la verdad y el principio de dignidad de la persona humana. Hemos tenido ya unas sesiones introductorias en las cuales hemos hablado de todos estos elementos importantes que había que tener presentes para llevar a cabo ahora un abordaje un poquitito más detenido y más técnico en relación con estos elementos, y es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, voy a empezar a proyectar el contenido de la sesión de hoy día para que podamos visualizar, ¿no es cierto?, esta vinculación que se nos va a presentar desde el punto de vista de la articulación que vamos a realizar entre la verdad y la dignidad de la persona humana. Aquí tenemos el título: Diálogo entre valores y principios de la doctrina. Uno, porque vamos a ir viendo los distintos valores y principios que se van articulando, y en relación a este diálogo vamos a tratar hoy día específicamente la verdad y la dignidad de la persona, y para llevarnos después a la pregunta de qué tiene que ver esto con el tema de los derechos humanos. Hemos dicho que queremos intencionar estas sesiones para darle un contenido que esté vinculado con la contingencia, con la situación problemática que estemos enfrentando hoy día, porque la doctrina social finalmente es una disciplina teórico-práctica que desde el análisis del ver, juzgar y actuar, de los hechos, de los valores, para orientarnos hacia la ética, hacia los deberes de acción. Entonces, vamos a trabajar este binomio, ¿no es cierto?, entre verdad y dignidad, que como ustedes pueden ver en este PowerPoint que les he preparado para ir confrontando los análisis y tener un fundamento último. Estos valores, si ustedes se dan cuenta, que están en el lado izquierdo del documento que estoy mostrando, tienen una correlación con los principios que están al lado derecho, en la línea central, que es la del juzgar, en la línea axiológica, y donde estos valores que están recogidos en distintos documentos de la doctrina social, en los cuales se habla de verdad, de libertad, de justicia, de caridad, no hacen una correlación directa con los principios que nosotros estamos levantando en este momento, principios que también están contenidos en los documentos de la doctrina social: dignidad, bien común, subsidiariedad, solidaridad y otros principios. Entonces, para efectos de orden, que es algo que explico en mis clases, como he dicho, y también es algo que les ofrezco a ustedes, el poder hacer la concatenación, la correlación entre lo que son valores que van a conectar y van a dar el fundamento a estos principios de acción. Hay algunos valores y principios que se correlacionan de una manera mucho más explícita y clara. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al valor de la caridad y lo vinculamos con el valor, con el principio de solidaridad, vamos a ver que hay casi una correlación donde se confunde la caridad y la solidaridad. Pero en el caso de lo que vamos a tratar hoy día, valor de la verdad y principio de la dignidad de la persona humana, puede que no tengamos ese vínculo interrelacionados de una manera muy clara o explícita. Y por eso que vamos a hacer en esta sesión esta tarea de vinculación, para que nos quede claro en qué consiste este nexo que nosotros podemos relacionar entre estos dos, por una parte valor y por otro lado principio. Entonces, esto, como he mencionado, lo posicionamos en el contexto del juzgar, en el contexto de este análisis axiológico, donde vamos a ver que los valores y eventualmente las virtudes que podrían desprenderse de esos valores van a dar el contenido de fondo, ¿no es cierto?, el contenido preliminar a lo que es la activación de principios. Los valores, decíamos en alguna sesión anterior, preceden a los principios, porque los valores ya están cargando la realidad. El valor de la belleza, el valor de la verdad con la que se me está presentando una rosa, o el valor de la justicia que yo reconozco en la interrelación
que hay entre dos personas que están interactuando entre sí, y donde antes que me expliquen cuál es la noción de justicia desde el punto de vista más técnico, yo sin embargo puedo ver que hay una contraprestación que si es equitativa, si es una contraprestación adecuada, ¿no es cierto?, donde se está dando una correspondencia entre lo que una persona entrega y lo que otro paga por ella o también entrega al mismo tiempo, desde el punto de vista de su contraprestación, yo percibo ahí, ¿no es cierto?, un valor de justicia. Por lo tanto, los valores nos preceden, nosotros los percibimos a través de nuestra capacidad emotiva, desde la cual se hable después la racionalidad, y de estos valores que nos preceden es que van a surgir después principios de acción, que son los que van a orientar finalmente de una manera más detenida nuestra conducta. Y por eso que yo en esta correlación entre valores y principios posiciono los valores como el fundamento de los principios. ¿Sí? Valores que iluminan los principios y al mismo tiempo estos principios remiten a los valores de una manera casi dialógica, de una manera parecida a lo que es un vínculo de maridaje, ¿no es cierto?, entre uno y otro, y estos valores principios son los que después van a articular deberes de actuación, que son los que vamos a seguir proyectando en nuestro obrar concreto. Por lo tanto, desde los valores, ¿no es cierto?, que van a surgir principios de esta doctrina social de la Iglesia, los valores los tengo señalados en esta imagen con el color amarillo y los principios con el color blanco. Algunos valores, como he dicho, con su principio directo se ven de manera muy clara, como el valor de la caridad, con el principio de solidaridad, otros de una manera no tan perceptible, no tan clara como la justicia y la subsidiariedad o la libertad con el bien común, pero cuando uno efectivamente empieza a dar la explicación de concatenación entre el valor y el principio, esto se va a ver de una manera muy clara. En el caso de hoy día, vamos a correlacionar nosotros para seguir esta secuencia explicativa, ordenada, que nos permita iluminar la interacción entre valores y principios. Vamos a ver hoy día el binomio verdad-dignidad. Binomio que es muy importante porque nos va a hablar del primer valor que explicita la doctrina social de la Iglesia a lo largo de sus documentos y que es además descrito por el compendio de la doctrina social, que es un texto auxiliar que yo les mencioné en clases anteriores, pueden contar con él, y de hecho puse el link de la página de Vatican Va en el material adjunto de mis sesiones para que ustedes puedan consultarlo cuando deseen, ¿ok? Y ahí se van a dar cuenta cómo trata con bastante detención el compendio de la doctrina social el valor de la verdad, del cual yo aquí voy a hacer solamente una explicación de síntesis, ¿no es cierto? Una explicación más compendiada que nos permita al mismo tiempo vincular este valor con el principio de dignidad de la persona humana para encarar después la pregunta, ¿no es cierto? ¿Verdad? Dignidad de la persona humana. ¿Qué puede iluminar desde el punto de vista de la doctrina social de la Iglesia este vínculo, este binomio a los derechos humanos? El tema de los derechos humanos, que como hemos dicho en estas sesiones, aquí lo que nos interesa por una parte, generando este diálogo con el Salterio, con la liturgia de las horas, que nos va a iluminar, entre otras cosas, cómo actuar en verdad y cómo reconocer la dignidad de la persona, y por eso es tan importante la vinculación con el Salterio. Desde esta reflexión en torno a esta profundización desde la verdad y la dignidad de la persona, proyectarnos después al ámbito social y ver, bueno, de qué manera estos valores y principios nos pueden ayudar a iluminar un criterio práctico de orientación que desde la doctrina social de la Iglesia nos permita vincularnos en la vida social, haciendo presente el reconocimiento de este binomio como constitutivo de los derechos humanos. ¿Tendrá algo que decir la verdad y la dignidad de la persona humana en relación a los derechos humanos? Probablemente ustedes intuyen que sí. Aquí vamos a tratar de concretizar y de profundizar mejor en esta relación. Pero es algo que evidentemente aparece ya casi desde el punto de vista de lo que sería nuestro sentido común con el que nos aproximamos a este valor y este principio. Y lo que fundamentalmente vamos a hacer después es resaltar, a partir también de algunos comentarios que haremos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, cómo este valor y este principio ya están presentes en esta declaración y que como declaración no hace más que eso, declarar algo que es preexistente del punto de vista de la Constitución humana. No es que el año 48 recién se declaren los derechos humanos, sino que ese año lo que se hace es explicitar un documento mediante el cual estos derechos humanos se nos recuerdan, ¿no es cierto? Se nos declaran explícitamente desde el punto de vista de lo que es como un recordatorio
que inmediatamente después de terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Como humanidad nosotros reconocemos que es importante que no se nos olviden nunca estos derechos humanos, porque si se nos olvidan podríamos volver a caer en estos problemas en los cuales entró la humanidad previo a la Primera y después a la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, los derechos humanos, como vamos a ver, no se manifiestan, no se estructuran, no se redactan en el momento de la Declaración de los Derechos Humanos, sino que la Declaración de los Derechos Humanos nos hace solamente recordarlos, tenerlos presentes, porque estos eh, vienen inscritos en la propia naturaleza humana, por algo surgen desde la perspectiva de los derechos naturales, ¿no es cierto? Son los derechos naturales que nosotros reconocemos en la persona humana, los que después podemos declarar como derechos humanos. ¿Sí? Y en este sentido, entonces, hablar de la verdad como valor y hablar de la dignidad de la persona humana son dos elementos que claramente van a estar contenidos antes de que se nos dé una declaración en el tardío siglo XX. Entonces, introduzcámonos en el análisis de la verdad, ¿m? De la verdad que es un valor, ¿no es cierto?, al modo como lo trata la doctrina social de la Iglesia, y digo al modo como lo trata la doctrina social de la Iglesia, porque la verdad, según cuál sea el campo de estudio en el cual nosotros nos estemos moviendo, puede tener distintas aproximaciones y distintas explicaciones, ¿no es cierto? Desde lo que puede ser un criterio lógico, la verdad desde el punto de vista de la adecuación lógica, la verdad desde el punto de vista de lo que podría ser una explicación, ¿no es cierto?, de sentido estrictamente teológico. Jesucristo se revela como el camino, la verdad y la vida, y por lo tanto introducirnos en el concepto verdad del punto de vista teológico para adentrarnos con ello en el reconocimiento de la persona de Cristo como un trabajo y un análisis que podríamos hacer desde la perspectiva teológica, nos daría otros matices. Aquí estamos viendo la verdad desde la perspectiva más cercana a la ética, que como hemos dicho, es en el ámbito del conocimiento en el cual se circunscribe la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es una disciplina ética, y cuando hablo de ético estoy asumiendo el término moral dentro de ética. La palabra ética, como habré comentado en algún momento, es una palabra que desde el punto de vista semántico es mucho más rica que la palabra moral, porque no solamente está hablando de costumbre, sino que también está hablando de carácter o de talante. La moral, de mores en latín, habla de costumbre, y por lo tanto decir que la moral es una disciplina que reflexiona sobre las costumbres, está bien, pero es insuficiente, porque estas costumbres nos están orientando hacia lo que es la comprensión del carácter, del talante y de la orientación del modo de ser del ser humano. Por lo tanto, la moral es un constitutivo que, junto con el ethos, que apunta a lo que es el carácter, el modo de ser del ser humano, va mucho más allá del punto de vista de la reflexión. Por lo tanto, yo prefiero hablar de ética, ¿no es cierto?, que de moral. En este contexto ético es que vamos a introducir este análisis de la verdad desde esa perspectiva, cómo la está trabajando la doctrina social de la Iglesia, para explicarnos desde lo que fue ya la comprensión tomista que se dio a la verdad, de la adequatio intellectus et rei, ¿no es cierto?, la adecuación entre el intelecto y la cosa. eh, la verdad es esta adecuación a la realidad objetiva, ¿no es cierto?, que nos permite entender las relaciones interpersonales para orientarnos hacia el bien común. ¿Mm? Si es que la entendemos desde la perspectiva de la doctrina social. Esta visión objetivista de la verdad es importante tenerla presente porque claramente, como voy a decir a continuación, en el contexto de la modernidad y de la posmodernidad, esta noción de la verdad va a ser molesta desde el punto de vista de lo que es la percepción de aquellos filósofos y esta sociedad que intenta relativizar términos y por lo tanto nos va a ir aproximando hacia una verdad que ya deja de ser objetiva y en el contexto de la modernidad va a pasar a ser la constatación subjetiva que tiene este sujeto moral autónomo en la modernidad, que le lleva a confirmar aquello que él está presentando como criterio de validación para su toma de decisión. Y en el contexto contemporáneo incluso hablaríamos ya no de una verdad subjetiva, sino que intersubjetiva, ¿sí?, que ha hecho que superemos el término verdad por el de veracidad, entendido como este acuerdo intersubjetivo con el cual los miembros de una comunidad de comunicación se ponen de acuerdo para reconocer tal cosa con tal nombre, con tal contenido, y en relación a lo cual es que habrá un consenso en relación a esa noción de veracidad. Aquí estamos nosotros en una perspectiva que es mucho más radical, desde el punto de vista de lo que es aceptar la verdad como algo que se nos presenta, como algo que se nos da, como una realidad objetiva, ¿sí?, en relación a la cual
el Papa Juan Pablo II, en Veritate Splendor, quiso ser tan enfático, sobre todo al final del documento, para decirnos que esta verdad objetiva es aquello que nos puede salvar en los contextos contemporáneos de caer en relativismos que, por el mero acuerdo de una mayoría, ¿no es cierto?, que determina que desde hoy día, por ejemplo, la dignidad de la persona humana va a ser reconocida desde el octavo mes de gestación de un embrión y no desde el momento inicial, es que nosotros llegamos entonces a ese acuerdo que podría validar, por ejemplo, la comisión del aborto. Y en ese sentido, la Iglesia ha sido mucho más rigurosa del punto de vista de decir, mira, para llevar adelante criterios de verdad, no vamos a apoyarnos en el mero consentimiento de una colectividad, en el mero consenso, sino que vamos a ir a aquellos datos que objetivamente nos está aportando la ciencia, por ejemplo, para resolver esta definición del inicio de la vida humana, donde sabemos hoy día que el genoma humano, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de lo que es la definición de la persona, está ya inscrito en este ser desde el momento en que se logra esta unión entre el gameto masculino y el gameto femenino, con lo cual ya se determina una estructura, ¿no es cierto?, que está contenida en el genoma y que después se va a ir expresando en el contexto de la evolución, del desarrollo epigenético de este ser, ¿no es cierto?, y embriológico, donde esta estructuración desde el punto de vista de lo que es su definición genética, se va a ir manifestando y cómo se va a ir presentando. No voy a entrar en eso porque eso es materia bioética, pero eh, me estoy refiriendo que cuando la Iglesia quiere hablar de la verdad, va a ir a hablar de la verdad desde el punto de vista de lo que nos permite la constatación objetiva, científica, de los elementos que se nos están pudiendo revelar en distintas disciplinas, ¿no es cierto?, que nos permiten defender argumentos que en este sentido hagan presente el objetivo, ¿sí?, la objetividad. Y por lo tanto, como decía Juan Pablo II, no caigamos en nociones relativistas que se pretenden adecuar en función de las conveniencias para un momento o para otro. Y por eso que yo voy a ir dando en cada uno de estos valores y principios al menos 5 elementos que me parecen fundamentales para entender el valor y el principio y después generar la articulación entre ellos. Y por eso que aquí enuncio 5 puntos y estoy hablando en relación al primero. La verdad es algo fundamental como valor que nos va a permitir sopesar, poner los pies sobre la tierra y esencial para saber dónde estamos parados, ¿no es cierto? Dónde estamos situados desde el punto de vista del ejercicio de nuestra reflexión y en ese sentido entonces adecuarnos a la realidad objetiva para decir, desde aquí estamos partiendo y estas son las coordenadas de ruta que desde el momento en que queremos llevar a cabo un proceso del ver, juzgar y actuar, nos va a orientar hacia el objetivo, hacia donde queremos llegar. ¿Mm? Por lo tanto, es necesario partir de una noción de verdad y no por casualidad entonces la doctrina social pone este valor como el valor inicial, ¿sí?, como el valor fundamental que debemos tener presente, sobre todo en este contexto, como he dicho hoy día, de nuestras relaciones sociales que se están desarrollando en un ámbito multicultural y pluralista, como hemos dicho ya en las sesiones anteriores, y en este pluralismo entonces están ofreciéndose distintas perspectivas, distintos puntos de vista para llevar los argumentos éticos, y en este sentido es muy importante que nosotros orientemos, al menos desde la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia, para entrar en este diálogo, en el contexto pluralista con el que estamos, que orientemos en este sentido una visión clara desde el punto de vista de lo que es eh, manifestar la importancia de reconocer criterios objetivos desde el punto de vista de la definición de lo que entendemos como verdadero. Por eso, hace algunos años, en una conversación que tuvimos algunos profesores de la Facultad de Teología, con don Zenon Grojolewski, que en ese momento era el prefecto de la Congregación para la Educación Católica, que estuvo de visita en nuestra universidad, y donde tuvimos un coloquio académico donde varios de nosotros, profesores de la facultad, pudimos compartir con él algunos puntos de vista, algunas reflexiones, eh, y nos dejó muy libres para poder preguntar. Yo quería hacerle justamente una pregunta desde el punto de vista de cuál podían ser las dos perspectivas éticas en un contexto pluralista contemporáneo que dieran fundamento a lo que es una orientación moral desde la doctrina social de la Iglesia y desde lo que es el magisterio católico. Porque el magisterio católico, hasta Veritate Splendor, no se había pronunciado de manera explícita en relación con la asunción de criterios éticos para orientar la vida de las personas. ¿Sí? La Iglesia no había entrado a decir, nosotros nos jugamos explícitamente por una visión ética
tomista, kantiana, eh, utilitarista, etcétera. Y eso lo hace en el momento de Veritatis Splendor, donde el Papa Juan Pablo II dice, por primera vez nosotros nos vemos la necesidad de manifestar cuál es la visión moral que la Iglesia va a sostener en el contexto contemporáneo, donde se están introduciendo en este momento, estamos hablando de los años 90, visiones utilitaristas, proporcionalistas, consecuencialistas dentro del propio seno de la reflexión católica y por lo tanto manifestar que esas visiones que en la estructura del acto ético están dándole una especial importancia a lo que es el momento de las consecuencias, que son las que orientarían la toma de decisión ética, dice el Papa, nosotros nos vamos a basar en el momento del objeto, ¿sí? Porque es el que nos da la importancia desde el punto de vista de la eh, orientación objetiva con la cual tenemos que tomar decisiones éticas para que no caigamos en argumentos como el fin justifica los medios, ¿no es cierto? Donde desde una línea relativista o utilitarista consecuencialista, podemos llegar a justificar situaciones que desde la perspectiva objetiva, como la Iglesia quiere orientar las tomas de decisión moral, eh, si no se siguen esa línea objetiva, perfectamente podemos caer en decisiones que son contradictorias y que incluso relativizan lo que son el reconocimiento de bienes intrínsecos. Por ejemplo, en esa famosa frase, el fin justifica los medios, tenemos un criterio que en Veritatis Splendor se ilumina como criterio eh, muy cercano a la argumentación de Robin Hood, ¿no es cierto?, donde justamente para salvar la situación de una serie de personas nosotros podríamos justificar la comisión de actos que son intrínsecamente malos, ¿no? Como robar para dar, por ejemplo, de comer a quienes lo necesitan. Si ese criterio lo justificamos por el hecho de que vamos a ayudar a muchos para conseguir eso, haciendo pasar a uno una situación de mal, entonces eso no lo podemos justificar. No podemos justificar robar a uno para dar de comer a muchos, por lo que ahí estamos realizando un acto que es intrínsecamente malo. Es uno de los casos que puso Juan Pablo II en Veritatis Splendor. Y en ese sentido entonces dijo, es importante que tengamos presente un criterio objetivo a la hora de tomar la decisión. Y volviendo a lo que les decía de esta conversación con Zenón Grojoleski, yo le planteé, ¿es posible entonces que nosotros eh, hagamos una síntesis del punto de vista de lo que sería una orientación moral católica, apelando, por una parte, a el criterio de la ley natural y por otro lado complementarlo con la visión objetivista de los valores, porque son justamente las dos corrientes éticas que dentro de la estructura del acto ético, donde nos encontramos con un sujeto que ha de tomar una decisión vinculada con un fin que quiere cumplir y en relación a la cual se va a basar en instrumentos, objetos o medios para orientarse hacia ese fin, y donde van a participar también circunstancias y consecuencias, sea justamente el momento del objeto, donde nosotros podamos orientar de manera adecuada esta orientación ética para conseguir el fin. Y la respuesta de él es que sí, efectivamente, esa articulación entre esas dos corrientes nos pueden dar una clara indicación de hacia dónde tenemos que eh, apuntar para tomar una decisión que desde el punto de vista ético sea objetiva, ¿no es cierto? Y por lo tanto sirva como un faro claro de orientación en medio de un contexto donde por las adecuaciones a planteamientos, a perspectivas que pueden parecer más, no sé, emocionalmente impactantes desde el punto de vista favorable, pudieran motivar la orientación en esa línea. Frente a eso, la visión católica va a manifestar que hay que tener presente criterios objetivos para tomar una decisión. Entonces, eso nos puede ayudar a superar estas nociones de mera veracidad, que son las que hoy día de alguna manera destiñen esta comprensión de la verdad. La veracidad es el acuerdo intersubjetivo en relación a lo que al conjunto de personas que conforman una sociedad le parece como lo adecuado realizar. Entonces, el problema es que muchas veces esa veracidad, según cuál sea el conjunto de personas que estén constituyendo esa comunidad de comunicación, podría llevarnos a decisiones que en algún momento puede ser A y en otro momento puede ser Z. Y en ese sentido, entonces, la verdad nos ayuda objetivamente a ir más allá de lo que podría ser ese acuerdo de veracidad. Por lo tanto, la verdad es un valor, ¿no es cierto?, que nos va a permitir que resolvamos problemas sociales siendo orientados por una iluminación, ¿no es cierto?, que nos permite no caer en arbitrariedades, en relativismo que se podrían proponer en el contexto de la discusión social, donde, sin basarse en argumentos sólidos y con fundamentos juiciosos del punto de vista de los criterios éticos, puedan muchas veces llevar y desorientar a las personas a la hora de tomar decisiones. Hoy día estamos llenos de ejemplos de este tipo y de situaciones en relación a las cuales
se nos están proponiendo como sociedad una serie de propuestas relativistas, una serie de propuestas ambiguas, una serie de propuestas que en el fondo van a trastocar elementos fundamentales en los cuales no quiero entrar ahora para no confundir este análisis de valores y principios, pero que vamos a ver más adelante cuando trabajemos los grandes temas de la doctrina social. Por ejemplo, el primer gran tema que vamos a ver es la familia. Y la familia hoy día está siendo afectada desde distintas perspectivas que intentan minar de alguna manera este reconocimiento de la verdad objetiva con la que ha de vivirse en el ámbito familiar. Ya por situaciones que tienen que ver con el matrimonio, ya por situaciones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con la adopción o la crianza de los niños, etcétera. Y ustedes estarán viendo en estos días muchos ejemplos que se están levantando a eso y polémicas que se están generando desde el punto de vista de lo que es las decisiones que hoy día se están tomando en un contexto multicultural, pluralista, donde las visiones hay que aceptarlas y tenemos que convivir con ellas y conversar con ellas, pero donde muchas veces falta esta orientación de sentido más objetivo que nos ayude a sopesar y comprender la finalidad última que tienen las instituciones. Entonces, esta verdad es algo que nos va a ayudar a dotar de certeza, ¿no es cierto?, en el contexto de las comunicaciones y de la difusión de los contenidos que se van a empezar a proyectar en el contexto internacional, que es en el cual hoy día se está desarrollando la doctrina social de la Iglesia. Hemos dicho ya en la sesión anterior que no estamos solamente en un ámbito de reflexión nacional, ¿no es cierto?, sino que la doctrina social está iluminando vínculos e interrelaciones de los distintos estados y por lo tanto está dando luces y orientaciones en el contexto de la vida internacional. Y un quinto elemento que también uno puede levantar de todos los análisis que uno va a hacer de los documentos de la doctrina y también del compendio de la doctrina social de la Iglesia, es que con esto se quiere de alguna manera salvaguardar la transparencia y la honestidad en el actuar personal y social, ¿no es cierto? Que es un tema no menor a la hora de llevar a cabo procesos de discusión, de deliberación, donde tantas veces, ¿no es cierto? Y sobre todo en contextos que a veces son más complejos, se espera de que haya una visión y un punto de vista objetivamente verdadero en relación a los criterios que se están presentando y que no esté a merced de lo que pueden ser opiniones superficiales o que se puedan reajustar o reinterpretar en función de las conveniencias desde lo que llamaríamos en la línea, ¿no es cierto?, de Apple y Habermas, una acción estratégica, ¿sí?, que va a pensar en de qué manera dar orientaciones que pueden ajustarse a aquello que todos quieren escuchar y no aquello que realmente se tiene que defender desde el punto de vista objetivo. Esta verdad, como valor, yo la veo muy vinculada, como he dicho ya, con este principio de la dignidad de la persona humana. Vamos a ver que hay un- cada valor va a tener su correlación con algún principio especial. No quiere decir que la verdad va a iluminar solamente la dignidad de la persona humana. Los valores están de alguna manera presentes en la iluminación de todos los principios y los principios al mismo tiempo se sostienen también en todos los valores. ¿Sí? Claramente la dignidad de la persona humana va a estar vinculada también con el tema de la libertad. ¿Sí? La persona humana ejerce, entre otras cosas, el rol de ser digna porque es libre, es capaz de autodeterminarse, ¿no es cierto? Es capaz de ejercitar esta potencialidad intelectiva y desde ahí iluminar la voluntad para tomar decisiones. Por lo tanto, la libertad está muy vinculada con la dignidad, ¿no es cierto? La justicia, que es el cuarto valor, también tiene una vinculación muy directa con la dignidad de la persona humana. La justicia, que es el hábito que permite que constantemente demos lo suyo a cada uno. ¿Qué más suyo en relación con la persona que el reconocimiento de su dignidad? Y del punto de vista de la caridad, que es el cuarto valor, la dignidad también es un elemento fundamental porque eh, desde el punto de vista de lo que somos como seres humanos, es que podemos ejercitar efectivamente la caridad en los ámbitos en los cuales, porque percibimos la dignidad que está en otros, nosotros dirigimos hacia otras personas también mediante la caridad nuestro tiempo, nuestros bienes, nuestros recursos, nuestras capacidades. Por lo tanto, son todos los valores los que van a estar iluminando la orientación de la dignidad de la persona humana como principio, pero yo quería resaltar el tema de la verdad porque, sobre todo en el contexto en el que nosotros estamos discutiendo hoy día, es muy importante reconocer, ¿no es cierto?, a la persona humana en lo que es la verdad de su constitución, la verdad de su configuración. Si reconocemos la verdad de la persona humana como aquello que es,
¿no es cierto?, desde el momento de su configuración incipiente, inicial, hasta el momento de su terminación natural, ¿no es cierto?, que hay que respetar. Vamos a dar entonces una vinculación que es mucho más profunda en relación con estos términos. Entonces, uno puede recoger desde los análisis de la doctrina social que la Iglesia, ¿no es cierto?, percibe, ve objetivamente, reconoce en verdad en cada ser humano la imagen viva de Dios mismo. Esto ya lo mencionábamos cuando hacíamos una serie de referencias a los documentos que tratábamos desde el punto de vista de la evolución en la Sagrada Escritura y el contexto de la Iglesia primitiva, ¿no es cierto?, donde reconocíamos esta presencia divina en este ser humano, ¿no es cierto? Este ser humano que, como dicen los profetas, ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y que, como dice el mismo Señor, ¿no es cierto? Antes que tú hayas sido formado en el seno de tu madre, yo ya te tenía pensado desde siempre. Por lo tanto, en cada ser humano hay de alguna manera una imagen viva, ¿no es cierto?, de este Dios que ha creado su propia imagen y semejanza a este ser humano para que este ser humano encuentre su razón de ser justamente en el misterio de Cristo, que es la imagen perfecta de Dios, ¿no es cierto?, revelador de Dios al hombre y del hombre a sí mismo, y que como hemos dicho ya en el principio cristológico, de los principios iniciales que empezamos a aplicar de la doctrina social de la Iglesia, Jesucristo, como rostro del Padre, ha asumido su condición de ser humano para, de alguna manera, visibilizar, para traernos, para hacernos presente esta presencia de Dios en medio de nosotros, ¿no es cierto? Ha asumido esta tarea, este rol, esta misión, como persona de la Trinidad, cada una de ellas con una misión específica, ¿no es cierto? La misión del Hijo es la que encarna esta importancia de hacernos presente, esta caridad, esta presencia amorosa de Dios en medio de nosotros, porque Él no ha venido, como dice, a juzgar al mundo, sino que a que el mundo se salve por Él. Y por lo tanto Jesucristo, asumiendo su condición humana y entrando, ¿no es cierto?, en esta dimensión profundísima de lo que es nuestra experiencia de muerte, ha querido Él también asumir esta muerte, pero para demostrar el poder sobre esta muerte, no se ha quedado en esta muerte y ha resucitado, regalándonos este espíritu que hemos celebrado recientemente en Pentecostés, este espíritu vivificante que si lo aceptamos y lo queremos asumir y lo dejamos operar en nosotros, puede realmente generar una transformación plena, desde el punto de vista de lo que es nuestra realidad, de lo que es nuestra identidad, y por lo tanto concretar con ello este misterio de la actualización perfecta que quiere hacer Jesucristo como enviado al Padre con nosotros, para que, Padre, tú siendo uno en mí como yo en ti, seamos nosotros también perfectamente uno en ellos, porque si somos eso con ellos, entonces el mundo creerá. Ahí hay una llamada muy importante a lo que va a ser la misión de la Iglesia, mantener esta intimidad con la Trinidad para que ejercitando nosotros este ser perfectamente uno con ella y en el contexto de nuestra vida eclesial, el mundo crea. Es una pregunta interesante el de hacernos, ¿no es cierto? ¿Por qué quizás el mundo hoy día no cree en la acción y en la misión de la Iglesia? Y esto, de alguna manera, entre otras razones, es porque nos está viendo a nosotros. Y si nos ve como pueblo de Dios, ¿no es cierto?, que está en una permanente confrontación, en un permanente conflicto, que no vive en la comunión, entonces inmediatamente viene el descrédito desde el punto de vista de lo que podría ser la posibilidad de que este mundo reconozca esta acción de Dios en medio de la iglesia. Bien, entonces, ¿qué diríamos acá en relación con la dignidad de la persona humana? La persona humana, en las interrelaciones que tenemos, es la que en primer lugar va a protagonizar en un rol preponderante, ¿no es cierto? Y va a ser el corazón de la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia. La persona entendida como, ¿no es cierto?, este espíritu corporeizado que es el sujeto, ¿no es cierto?, es quien lleva a cabo y para quién está pensada toda esta reflexión de la doctrina social y en relación a quién el Padre, ¿no es cierto?, la presencia del Hijo y el envío del Espíritu Santo están actuando. ¿Por qué? Porque se entiende a la persona como el fundamento y el fin de esta doctrina social de la Iglesia, ¿no es cierto?, que debemos reconocer y debemos orientar, iluminados por esta ley natural, que es la que va a orientar de manera adecuada las tomas de decisión en relación con esta persona humana. Persona humana, ¿no es cierto?, que eh, ha de tener sí presente su condición de ser caído, de ser caída, ¿no es cierto?,
Nosotros hemos entrado en este diálogo con este señor de la muerte, ¿no es cierto? Este Belcebú, este Satanás, este Diabelén, como le queramos llamar, en esta preciosa explicación, ¿no es cierto? Eh, está contenida en el libro tercero del Génesis, este profundo misterio de la narración de la caída, donde operando nosotros con esta libertad, hemos entrado en este diálogo, ¿no es cierto?, con esta serpiente, y habiendo creído que lo que nos estaba diciendo era excelente para lograr sabiduría, entonces hemos comido el fruto, y con ese comer el fruto, que ha sido como una especie de acto sacramental, ¿no es cierto?, como una especie de adhesión, ¿sí? Estoy de acuerdo con lo que tú me propones, ¿qué es lo que hemos experimentado? El fruto, ¿sí? La consecuencia de ese morder, que es la experiencia de muerte del ser, ¿sí? De la muerte ontológica, que es una experiencia de muerte en vida, ¿sí? Mucho más radical que la muerte física, porque es lo que nos hace ser conscientes en nuestra vida de que en estricto rigor, si hemos cortado con Dios, hemos perdido el sentido existencial, que es lo que ocurre cuando entramos en el pecado. Cuando entramos en un pecado, sobre todo un pecado grave, lo que viene es esta muerte del ser, este haber sido conscientes de la separación con Dios y entramos entonces en esta gran angustia, ¿no es cierto? Porque tenemos inscrita en nuestra ley natural, en nuestro corazón, que queremos ser, que queremos realizarnos, pero el que verdaderamente nos puede dar una respuesta de realización es Dios, y si hemos cortado con Él, entonces ¿dónde pedimos la vida? ¿A quién le pedimos la vida? ¿Mm? Y es ahí que viene toda esta consecuencia idolátrica con la que muchas veces nosotros nos vamos encontrando y vamos enfrentando de narices, ¿no es cierto? Porque le empezamos a pedir la vida a los afectos, al dinero, al prestigio, y nos vamos encontrando con que desgraciadamente esas experiencias que no son Dios nos van dando una respuesta de cada vez mayor insatisfacción, hasta que viene esta acción del Espíritu que nos hace y nos mueve a la conversión, pedir perdón al Padre y a través del sacramento de la reconciliación o la penitencia, volver a unirnos a Él para que nuestra vida vuelva a cobrar sentido. Hasta que no tenemos ese momento de revinculación, eh, y si seguimos aquello que nos está proponiendo, ¿no es cierto?, este Belcebú, este Diabelén, vamos siguiendo por un derrotero que nos va a llevar a una permanente insatisfacción, ¿no es cierto? Y a una sensación de frustración interior de la cual por nuestra propia fuerza no podemos salir. Por lo tanto, la Iglesia, desde el punto de vista de la reflexión de la doctrina social, tiene presente esto, y es una de las cosas que hay que iluminar, como decíamos, en verdad. ¿Sí? Por eso la verdad es un valor tan importante para iluminar, por una parte, esta dimensión positiva, podríamos decir, de la dignidad de la persona, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, que estamos llamados a un destino final que tiene que ver con la bienaventuranza, con compartir eternamente en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo, la verdad con la cual estamos llamados a mirar nuestra realidad denota que somos seres caídos, que somos seres que entramos en esta situación muchas veces reiterada, ¿no es cierto?, de aceptar esta propuesta, que es la propuesta de no planificación, y esta propuesta caída para nosotros, que es la que reconocemos en el pecado, y por lo tanto la necesidad que tenemos tantas veces de pedir perdón al Señor. Y vinculando esto con el salterio, ¿no es cierto? Lo que están viendo ustedes con Gonzalo y con Camel, con la riqueza con la que lo están ellos profundizando, muestra esta necesidad recurrente de tener que pedir este gemido al Señor, idealmente a partir de la propia palabra. ¿Sí? El salterio es este instrumento, es este compendio de oración del corazón de este David, ¿no es cierto?, que ha experimentado en lo profundo el sentido de su pobreza, ¿m? De la caída, ¿m? De qué es lo que es capaz de hacer un hombre. Y ha levantado desde ahí esta alabanza en la salmodia, con la cual está manifestando de alguna manera esta doble situación en la que se encuentra el ser humano, ¿m? Que por un lado está llamado a esta vida maravillosa y por otro lado en su libertad cae, ¿no es cierto? Es un ser caído con todas las consecuencias que ello implica para nuestra vida personal. Por lo tanto, la dignidad de la persona humana, ¿m? Y dignidad viene de la palabra dignitas, que es un término que usaban los romanos para referirse a una tarea específica que cumplía una persona en el contexto de la organización política, que era el dignatario, que asumía una función relevante, ¿no es cierto?, una tarea específica de especial reconocimiento. De ahí el cristianismo vio
cómo era perfectamente aplicable esa noción de la dignitas, entendida como eminencia, superioridad, prestancia, para referirle a la persona humana en relación a los otros seres de la creación tiene una especial nota de eminencia, de dignidad, de distinción. ¿Por qué? Porque ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Y porque tiene además una serie de elementos constitutivos de su ser, inteligencia, voluntad, capacidad de amar, que la hacen claramente eminente, digna en relación con los otros seres. Y por lo tanto, una persona que tiene una connotación especial a la hora de ser comparada con las otras realidades, porque tiene justamente este origen de creación, imagen y semejanza de Dios, y al mismo tiempo una destinación trascendente, ¿no es cierto? Un ser que tiene la capacidad de elevarse de los aspectos materiales y efectivamente proyectarse en el ejercicio no solo de su inteligencia, sino que de su espiritualidad hacia esta orientación de fin, que es la que esperamos concretizar cada uno de nosotros cuando seamos llamados por el Padre. Por lo tanto, desde la perspectiva de una doctrina social de la Iglesia, no tenemos solamente una expectativa, como lo habría dicho un Aristóteles en la Ética Nicomaquea en el libro décimo, ¿no es cierto?, de eh, lograr a través de nuestras capacidades humanas la felicidad, y la felicidad entendida como la capacidad de contemplación intelectual, como decía Aristóteles. ¿Mm? Cuando San Agustín, en el Inquiridium de Vida Cristiana, y también en las confesiones se refiera a esa orientación de fin, ¿no es cierto?, a la que remitía Aristóteles, comparándola con aquella que esperamos los cristianos, dice, es maravillosa la perspectiva nuestra, porque nosotros vamos a entender, ¿no es cierto?, esa felicidad no como una felicidad intramundana, sino que como una felicidad trascendente, y por lo tanto nuestra orientación de vida va hacia allá, hacia la bienaventuranza, hacia un destino que va a tener una concreción y una profundización y un sentido de trascendencia que es con mucho lo mejor y muy superior a lo que puede ser la interpretación de fin que podemos obtener desde una perspectiva naturalista, como es la que está planteando Aristóteles. Por lo tanto, nuestra noción de trascendencia, que es la que también potencia nuestra dignidad, no se limita al contexto material o intramundano, sino que se proyecta hacia un contexto que es más trascendente. De ahí que la Iglesia, en los distintos textos de la doctrina social, se plantee una y otra vez enfrente y dando la cara a aquellos aspectos que podrían ser instrumentalizadores o minimizadores de esta importancia que tiene la persona humana, y donde tantas veces nos hemos encontrado con propuestas materialistas, propuestas de control demográfico, propuestas a veces de una ecología mal orientada, ¿sí? Y en relación a esto vamos a hablar ya al final de nuestras sesiones cuando eh, profundicemos en el texto de Laudato Si, que es el último documento, como hemos dicho, de la doctrina social de la Iglesia, en el cual el Papa está hablando de nuestra relación adecuada con el medio ambiente, con nuestra casa común, y entonces podamos entender esta relación al modo como la Iglesia la quiere iluminar. Y por lo tanto, en este contexto de situaciones donde se podría instrumentalizar a la persona humana, es que viene la importancia del reconocimiento de los derechos humanos, ¿sí? Que hemos mencionado, si podrá haber o no una relación en estos ámbitos que hemos conversado y los derechos humanos, como esta posibilidad, ¿no es cierto?, de explicación. Y si nos vamos a la Carta de los Derechos Humanos, ¿no es cierto?, del año 1948, nos vamos a encontrar con que es una carta que efectivamente, como decía yo en un principio, no hace una declaración constitutiva de derechos humanos. No está refiriéndose esta declaración a un documento que tiene la misión de ser un documento que está inaugurando una presentación que por primera vez la Iglesia quiere, o la humanidad, perdón, desarrollar en relación a estos derechos humanos, sino que lo que está haciendo esta carta es justamente una declaración de derechos preexistentes. Y estos derechos preexistentes nosotros los podemos reconocer de manera verdadera y mirando al ser humano, viendo que son los principios y los valores que justamente pueden dar forma a lo que es su identidad desde el punto de vista de su dignidad. Y por eso que en el preámbulo de esta Declaración de los Derechos Humanos se va a reconocer justamente que
si se considera, y lo dice así, la libertad, la justicia y la paz en el mundo, esto ha de tener, ¿no es cierto?, un fundamento que está en el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos, ¿no es cierto?, inalienables que va a tener toda persona que es miembro de la familia humana. Y por lo tanto hace un vínculo muy directo, como ustedes ven, con el tema de la dignidad, ¿sí? Donde a lo largo de el tratamiento que se va haciendo de los distintos artículos, va a aparecer este elemento de la dignidad como un elemento recurrente y muy reiterado y profundizado en los distintos artículos, no solamente para referirse a estas nociones que tienen que ver con eh, la dignidad desde el punto de vista de lo que es un reconocimiento como abstracto, sino que aterrizando esta dignidad en todas aquellas dimensiones humanas en relación a las cuales se reconoce por parte de eh, la Declaración de los Derechos Humanos, cómo este ser humano se va a proyectar en esta vida digna, ¿sí? Desde el punto de vista de lo que es la apertura, la configuración de la familia, desde la perspectiva de lo que es eh, la posibilidad y la capacidad para traer a los hijos a este mundo, de lo que es la perspectiva del desarrollo del trabajo, de la organización social, de lo que es la organización en vista a articular vínculos entre las distintas naciones, dando forma a estos conglomerados o a estos conjuntos de organizaciones internacionales que desde lo que es las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, van a empezar a articular relaciones en un momento en el cual, saliendo inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, se vio esta necesidad de generar estos vínculos para poder eh, suscitar un resguardo, un control, ¿no es cierto?, y una supervigilancia en relación a lo que podrían ser las situaciones futuras de conflicto en la humanidad que pudieran hacernos pensar en una nueva guerra mundial, en relación a lo cual esta organización de las Naciones Unidas ha de velar por esta paz internacional. Por lo tanto, cuando nosotros nos referimos, ¿no es cierto?, a las distintas propuestas que desde esta Carta de los Derechos Humanos a el reconocimiento de los derechos humanos que se empiezan a levantar después en pequeñas declaraciones territoriales, ¿no es cierto?, al interior de los continentes, al interior de los países, donde una y otra vez se va a estar reconociendo esta nota eminente de la dignidad de la persona humana, no hay que perder nunca de vista que esta dignidad de la persona humana hay que vincularla con esta noción de verdad, porque es de este modo como vamos a reconocer en plenitud esta potencialidad con lo que la dignidad de la persona humana se puede reconocer, desde la perspectiva de lo que es reconocimiento de su trascendencia, desde la perspectiva de lo que es el no estar dispuesto a que esta persona humana, desde el punto de vista de lo que podrían ser orientaciones privativistas u orientaciones que tengan una intencionalidad eh, instrumentalizadora, muchas veces puedan eh, atenuar el reconocimiento de este rasgo preponderante del punto de vista de su conformación. Y en este sentido, la doctrina social de la Iglesia nos da efectivas luces para introducirnos en el ámbito de la discusión y de la defensa de los derechos humanos cuando nos empezamos a encontrar con situaciones donde se podrían entrar a vulnerar derechos humanos, sobre todo en momentos cruciales y muy delicados desde el punto de vista de la existencia. Específicamente me estoy refiriendo al momento del inicio de la vida humana y el momento de la terminación de la vida humana, donde, como sabemos, ha habido reiterados intentos, ya sea desde el punto de vista de lo que es el desreconocimiento de esta vida humana en la fase inicial de su existencia, porque no se dan quizás en ese momento inicial notas en acto, que son las que nosotros identificamos con lo que es el desarrollo de una persona adulta, madura, y entonces muchos dicen, bueno, en este embrión nosotros no podemos reconocer una capacidad de autoconciencia, una capacidad deliberativa, además hay un vínculo de dependencia muy manifiesto con la interrelación hormonal que se da con la madre en este momento de inicio. Entonces, ¿por qué no pensar que este ser puede ser efectivamente vulnerado, puede ser prescindido y efectivamente terminado? ¿Sí? Lo mismo en relación con el ámbito del final de la vida humana, ¿no es cierto? Cuando ya bajo una visión también mucho más secular y en este contexto pluralista, muchos empiezan a identificar que privando de esta perspectiva trascendente, ¿no es cierto? El ser humano tiene que enfrentarse a lo que es su realidad de sufrimiento
Y si no hay en estricto rigor una perspectiva trascendente, entonces, ¿por qué se habrá de justificar el mantenerse en un estado de padecimiento, de dolor? ¿Y por qué, por lo tanto, no se puede llevar a cabo una propuesta de, entre comillas, como se dice en este contexto, muerte digna, ¿sí? Que es la que podría terminar con estos sufrimientos intolerables que viviera esta persona? Como ven, el término dignidad empleándose permanentemente para dar cuenta de lo que son situaciones complejas. Y en este sentido, entonces, la Iglesia va a manifestar que el reconocimiento de esta dignidad intrínseca de la persona humana, ya en el momento inicial de su existencia, porque ahí están todos los elementos que puede ser que no se valoren, y ahí es donde está el problema, ¿no es cierto? La falta de valoración en relación con esos elementos constitutivos, que como hemos dicho, ya están todos contenidos y eh, clausurando esta realidad, que a través de un proceso de actualización gradual, continua, ¿no es cierto? Y ordenada, que van a llevar a que estas notas iniciales de la realidad humana se puedan finalmente eh, terminar de concretar para dar, ¿no es cierto?, paso desde la realidad embrional a la realidad fetal y después del nacimiento que surja esta persona en el mundo. Pareciera ser que ahí el problema tiene que ver efectivamente con la falta de valoración que hacemos de esta realidad, ¿no es cierto? La falta de valoración, que es la que nos hace como humanidad muchas veces pasar por encima de estas personas. Y por otro lado, lo mismo en relación con la fase final. ¿Sí? Papa Juan Pablo II, ¿no es cierto?, quiso resaltar especialmente esta importancia de la dignificación del dolor, el salvifici doloris, ¿no es cierto?, donde todo este proceso terminal que está viviendo una persona ha de ser reconocida desde la perspectiva de este dolor salvífico que podemos nosotros interpretar y vivir con sentido en el propio momento de sufrimiento y que también podemos desarrollar y proyectar para ofrecerlo por otros, ¿sí? Que es lo que tantos santos han hecho, ¿no es cierto?, en ese silencio, en esa vida de intimidad con Jesucristo, donde los dolores, las experiencias de sufrimiento físicas y a veces psicológicas también las han ofrecido por la salvación de los demás. Son elementos que para la doctrina social de la Iglesia iluminan claramente esta orientación dignificante de la vida humana. Y por lo tanto, son dos perspectivas que nos pueden ayudar a entender de una manera muy preclara, ¿sí? Y con mucha sabiduría esta noción de reconocimiento de esta dignidad que, apoyada en la verdad, nosotros podemos reconocer y proponer para la vida de las personas. Por lo tanto, vamos a dejar hasta acá estas reflexiones que, como ustedes se dan cuenta, pueden llevarnos a muchos aspectos de profundización, y en la sesión de diálogo que vamos a tener próximamente vamos a dar la posibilidad para que esto se pueda proyectar, se pueda profundizar y ustedes puedan hacer las preguntas que estimen oportunas para profundizar en este tratamiento de este valor y de este principio. Hoy día hemos querido trabajar con especial detención. Así que vamos a dejar hasta aquí nuestra sesión de hoy día y espero que haya sido de valor para ustedes el haber profundizado en estos criterios, dejando por tanto para la próxima clase la profundización en una segunda dimensión, donde vamos a ver la correlación entre, ¿no es cierto?, el valor de la libertad y del bien común, que también son dos valores importantísimos. El primero el valor y el segundo principio de reflexionar en el contexto de nuestra doctrina social de la Iglesia como ámbito de reflexión teológico que nos permite profundizar en las situaciones que enfrentamos en el contexto de nuestra vida contemporánea. Les saludo cordialmente y nos vemos en la próxima sesión.